Ya. Muy buenas noches, estimados colegas, compañeros del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. El día de hoy vamos a comenzar con el módulo número 6 del curso Bases para la optimización de la terapia del uso de antimicrobianos. El día de hoy vamos a tratar el tema mecanismo de resistencia de los coco gram positivos. Como sabemos, los coco gram positivos de mayor importancia en nuestra práctica diaria son el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus del grupo A y el Enterococo. Esta conferencia está a cargo del doctor Leonel Martínez. El doctor Leonel Martínez es médico infectólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y miembro del equipo del programa de optimización de terapia antimicrobianos del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, con vasta experiencia en lo que es educación en relación al PROA. Lo dejo con el doctor Leonel Martínez. Conocer los mecanismos de resistencia bacteriana el día de hoy es una necesidad para el médico, fundamentalmente para el médico clínico, lo que le va a permitir dos escenarios. Primeramente, lecturar de forma adecuada los antibiogramas y de forma consecutiva elegir el antibiótico más correcto para enfrentar las infecciones causadas por estos microorganismos. En ese sentido, hoy yo les voy a hablar de los mecanismos de resistencia bacteriana en las bacterias gram positivas. Los tres principales géneros, que son estafilococo, estreptococo y enterococo, que como bien sabemos causan problemas infecciosos tanto en la comunidad como en el ámbito intrahospitalario. Yo soy Leonel Martínez Ceballos, soy médico infectólogo, trabajo en el servicio de infectología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y les doy la bienvenida a esta nueva ponencia. Entonces, vamos a empezar con los mecanismos de resistencia antibiótica en el género estafilococo. Cuando hablamos del género estafilococo, es importante que recordemos algo sobre el ensamblaje de su pared. Para sintetizar la pared, el estafilococo tiene una estructura proteica importante llamada PBP2, ¿no? En realidad son 4 estructuras similares, PBP1, PBP2, 3 y 4. Sin embargo, es esta, la PBP2, la más importante. Como están viendo, tiene 2 subunidades, podríamos decir, ¿no? O dominios. La transpeptidasa, que estamos mostrando acá, que se va a encargar de formar puentes entre las cadenas laterales de aminoácidos, y por otro lado, la glucosiltransferasa, que va a ensamblar los monómeros del peptidoglicano, ¿no? Entre ambos van a elaborar prácticamente todo el entrecruzamiento, toda la transpeptidación, ¿no? Con los monómeros del peptidoglicano. Entonces, de ahí que es muy importante esta PBP2 en la síntesis de pared y en la sobrevida, obviamente, del estafilococo. La vancomicina, que también actúa inhibiendo la síntesis de pared, actúa a otro nivel. Acuérdense de este nombrecito, lípido 2. Van a darse cuenta cuando hablemos del mecanismo de acción correspondiente. Entonces, ¿por qué es importante esto que les menciono? Porque los antibióticos que actúan de mejor manera, digamos, erradicando el Staphylococcus aureus, lo hacen justamente bloqueando esta PBP2. Y esos antibióticos son las isoxazolil penicilinas, es decir, oxacilina, dicloxacilina, actúan bloqueando esta PBP2, que es la principal encargada de sintetizar pared. La vancomicina, que bloquea también la síntesis de pared, lo hace a otro nivel y no es tan eficaz como la oxacilina, como vamos a ver luego. Entonces, no solamente la oxacilina y dicloxacilina, sino en general los beta-lactámicos, exceptuando las penicilinas, porque, como bien sabemos, el estafilococo tiene una penicilinasa que va a hidrolizar este tipo de antibióticos. Se van a librar dentro del grupo de las penicilinas oxa y dicloxa, que son isoxazolil penicilinas. Todas las demás penicilinas no van a tener utilidad y obviamente también van a servir el resto de beta-lactámicos, es decir, cefalosporinas de todas las generaciones, incluido carbapenems. De todas ellas, las cefalosporinas de primera son las que mejor coberturan, acuérdense, a los gram positivos, y es importante que tengamos en cuenta esos conceptos.
Cuando hablamos del género Estafilococo, ¿no? De las 36 especies que se han descrito, son 16 las que se encuentran en el humano, estas que estamos viendo aquí, o en todo caso las que causan problemas a nivel de seres humanos. De esas 16 especies, las más virulentas, cuando hablamos propiamente del humano, estamos hablando de Staphylococcus aureus y del Staphylococcus ludunensis. Ambos son importantes, a diferencia de los animales, donde también está el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus intermedius en este caso. Bueno, no es el caso hablar de otras especies, básicamente de patología en humanos. ¿Por qué es importante el Staphylococcus aureus comparado, por ejemplo, con los Staphylococcus coagulasa negativos? Porque tiene más del doble de genes que van a generar o van a sintetizar adesinas como factores de virulencia, ¿no? Están viendo, aquí hay 20 genes identificados por lo menos y aquí solamente llega a la mitad. Y por otro lado, hay por lo menos también 30 genes que van a encargarse de la producción de toxinas, sumando a la virulencia del Staphylococcus aureus, y este tipo de genes simplemente van a estar ausentes cuando se trata de los Staphylococcus coagulasa negativos. Es por eso que el Staphylococcus aureus cobra importancia y pasa a ser, dentro del género, vamos a decir, la bacteria más importante dentro de la patología en humanos. Bien, entonces, ¿cómo es que este tipo eh, de bacteria hace resistencia a los antibióticos? Vamos a ir por grupos. Hablemos primero de los betalactámicos. Cuando hablamos de penicilinas, es bien sabido que las penicilinas no sirven para tratar a estafilococo, con excepción de las isoxazolilpenicilinas, vuelvo a repetir, es decir, oxacilina y dicloxacilina para nosotros, antiguamente meticilina, que como bien sabemos ya no es de uso prácticamente en ningún lado, porque ha sido reemplazado por las de menos toxicidad, las que estamos mencionando, ¿no? Cloxacilina, oxacilina, dicloxacilina, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, ¿cómo es que se generan betalactamasas? De forma general, el estafilococo fabrica en escasa cantidad betalactamasas que van a irse hacia el extracelular en presencia de penicilinas. Cuando las penicilinas no están presentes, la fabricación es escasa y obviamente tampoco salen al exterior porque no tienen ninguna necesidad. Entonces, es importante que recordemos que la proteína de unión al ADN es esta que estamos viendo, llamada BLAL, este de aquí, en su forma activa se va a unir a la región operadora, esta que está acá. Con eso se va a reprimir la transcripción del RNA, se supone, tanto por este segmento llamado BLA-Z como de este otro de aquí, BLA-R1, BLA-1. ¿Qué cosa significa todo esto que estamos comentando? Esta, de alguna manera, represión impide de que se fabrique más beta-lactamasa. Pero ¿qué es lo que va a suceder en presencia de penicilinas? La penicilina va a llegar, se va a unir a la PBP en su región BLA-R1. Esto va a hacer que se active este segmento BLA-R1 y en presencia de otra estructura de características similares llamada BLA-R2, lo que van a hacer es hidrolizar, destruir a esta porción BLA-L, ¿no? Como están viendo, noten su forma activa, cómo la van a inactivar, escindiendo cortes, y eso hace que se libere la región operadora. Al liberarse esta región operadora, ese bloqueo que había en la transcripción ya no va a existir, entonces tranquilamente se transcribe y se genera las betalactamasas, ¿no? Estas betalactamasas tienen que salir al exterior, llamémosle penicilinasa mejor, porque son betalactamasas que solo hidrolizan penicilinas, no van a ir con las cefalosporinas. Entonces va a generar que estas penicilinasas o betalactamasas salgan al extracelular, hidrolicen el anillo penicilánico de la penicilina y la inactiven, ¿no? Entonces, así es como el estafilococo es resistente a las penicilinas. Cuando utilizamos un grupo especial de penicilinas, las isoxazolilpenicilinas, donde está oxacilina por vía intravenosa y esta dicloxacilina por vía oral, evaden este tipo de mecanismo de resistencia. Si bien es cierto, van a unirse a la PBP2 y al ingreso van a generar también la presencia de beta-lactamasas, pero esas beta-lactamasas no van a
poder inactivar el anillo penicilánico de este grupo especial de penicilinas. Es por eso que usamos oxacilina, por ejemplo, cuando sospechamos la presencia de Staphylococcus aureus, sobre todo el que viene de la comunidad. Y aparte de este tipo de penicilinas, podríamos usar cefalosporinas, por ejemplo. Acuérdense que esta beta-lactamasa solo es penicilinasa, hidroliza penicilinas, más no cefalosporinas. Y del grupo de todas las cefalosporinas, es justamente el grupo de las de primera generación las que son de mayor utilidad, porque acuérdense que en cuanto a espectro, las de primera generación coberturan mejor a los gram positivos. No, esto disminuye para los de segunda generación y en la tercera generación es más para gram negativos incluso. Entonces, no es que a mayor generación mejor efecto, sino va a depender del tipo de bacteria que están tratando. Entonces, aquí podemos con éxito usar dentro de los beta-lactámicos la oxacilina, la dicloxacilina, dentro del grupo de las isoxazolilpenicilinas y también las cefalosporinas de primera generación, con un éxito prácticamente similar. Sin embargo, el estafilococo, para evitar a este tipo de antibióticos, en vista de que la oxacilina logra, vamos a decir, el éxito letal en el estafilococo, lo mismo las cefalosporinas de primera generación, ¿no? Y se ha dado cuenta de que esa PBP2, que era importante en la síntesis, es el blanco de este tipo de antibióticos. Lo que hace es, mediante la adquisición de un gen llamado gen MEG-A, ¿no? Que en sus inicios esto viene del enterococo, ¿no? Va a incorporarlo mediante un cassette cromosómico estafilocócico se llama, y va a permitir la generación de una nueva PBP, parecida a la PBP2, pero no es exactamente la misma. Hay una configuración diferente, ¿no? Llamada entonces PBP2A. Se parece, sigue cumpliendo las mismas funciones, pero estructuralmente no es igual. Y ese cambio en la estructuración hace de que el uso de antibióticos como la oxacilina, la dicloxacilina, las cefalosporinas, incluso los carbapénicos, no tengan afinidad. Se deshace de los betalactámicos prácticamente, ¿no? Y ya con el tiempo, cuando se conocía este mecanismo de resistencia, ya cuando el estafilococo había respondido con ese mecanismo de resistencia para todos los betalactámicos, se fabricaron posteriormente las cefalosporinas de quinta generación, que justamente más bien tienen afinidad por esta PBP. Entonces, el concepto de un estafilococo que ha modificado, que ha generado una PBP nueva, gracias a la presencia del gen MHA, es que será un Staphylococcus aureus que va a ser resistente a todos los betalactámicos, con excepción de las cefalosporinas de quinta generación, ceftarolina y ceftobiprol, porque esa más bien se une a esa PBP modificada. Por otro lado, hay que saber que para ser funcional, esta proteína llamada PBP2A, esta que estamos viendo, bueno, es esta misma de aquí, ¿no? Necesita que la célula ofrezca precursores plenamente desarrollados que contengan tanto la cadena de pentaglicina, que es la que estamos viendo aquí, fíjense, tiene 5 residuos de aminoácidos, como la glutamina aminada, que es esta otra que está acá, que van a ser el blanco de algunas enzimas para que pueda, en definitiva, ser funcional la PBP. Cuando esto no funciona al 100%, el estafilococo puede tener la presencia de la PBP2A, sin embargo, de alguna manera presentar todavía algo de sensibilidad hacia la oxacilina, la dicloxacilina. Esto es un fenómeno raro, por supuesto, pero explica de alguna manera cómo existen poblaciones con diferentes concentraciones inhibitorias mínimas, ¿no? Poblaciones con resistencias intermedias, etcétera. Cuando hablamos de los betalactámicos, no hablamos específicamente de los glicopéptidos. Entonces, el ensamblaje habitual del estafilococo, ese que es sensible a la oxacilina y a las cefalosporinas de primera generación, ya hemos visto en la figura inicial que está a cargo básicamente de la PBP2. Esta PBP2, ¿no?, tiene dos subunidades, la transpeptidasa que habíamos comentado, aquí está configurado de otra forma, ¿no?, pero se refiere a lo mismo, y la transglicosidasa, ¿no?, esta otra que está acá. Entonces, entre ambos van a cumplir la función de
tener afinidad por los betalactámicos. Entonces la oxacilina, por ejemplo, llega y se une a esta PBP, que es la principal encargada de ensamblar la pared, y simplemente inhibe la síntesis de pared y tiene éxito el tratamiento con la oxacilina. Cuando utilizamos cefalosporinas de primera generación, pasa lo mismo, ¿no? Podría suceder incluso con las de segunda, tercera, pero su potencia para gram positivos no es la ideal y no se aconseja que se use con esa finalidad. Pero ¿qué va a pasar cuando se sintetiza una nueva proteína fijadora de penicilina llamada PBP2A, la que estamos viendo acá? Esta PBP2A, al tener solamente el segmento de la transpeptidasa, lo que hace es secuestrar a la transglucosidasa, que está acá, de la PBP original, ¿no? Generando una sola unidad que tiene una configuración completamente diferente a la que inicialmente tenía la PBP2. Entonces, esa configuración nueva hace que no haya afinidad por los betalactámicos, como habíamos comentado. Ya no va a funcionar la oxacilina, ya no va a funcionar las cefalosporinas de primera, ni de segunda, ni de tercera, ni cuarta, ni tampoco los carbapénicos, haciéndose resistente a los betalactámicos en general. Entonces, el meticilín sensible es resistente a las penicilinas por la betalactamasa que tiene, y el meticilín resistente es resistente, como su nombre lo indica, a todos los betalactámicos. Entonces, no se vayan a olvidar, no usar penicilina en el meticilín sensible, no usar betalactámicos en el meticilín resistente, ¿no? Entonces, eso es más o menos, de alguna manera, cómo se configura la síntesis de pared en ambas situaciones. Entonces, nosotros debemos de manejar algunas definiciones. Por ejemplo, el CLSI y la FDA nos muestran un punto de corte de la concentración inhibitoria mínima menor o igual a 2 para considerarlo como sensible. Y en el caso del Comité Europeo de testeo de susceptibilidad antimicrobiana, lo mismo considera el mismo punto de corte con menor o igual a 2. ¿No? La diferencia está en que los puntos de corte para resistencia son diferentes en ambos casos, pero en todo caso para la sensibilidad es la misma y no debería de generarnos ningún tipo de problema al momento de elegir el antibiótico. Esto es en lo referente, vamos a decir, a la sensibilidad para generar por ejemplo, los acrónimos VISA, que hay una resistencia intermedia a la vancomicina, que es un equivalente a decir GISA, o sea, sensibilidad intermedia a los glicopéptidos en general, o en todo caso incluso los vancomicinos resistentes. Entonces, si bien es cierto, los puntos de corte te muestran sensibilidad y resistencia, pero no te indican el mecanismo por el cual se está haciendo resistente. Entonces, volviendo al mecanismo que habíamos comentado, ese cambio en la PBP debido a la adquisición de ese gen MEG-A, ¿cómo nosotros podemos detectar la presencia del gen MEG-A que le va a dar resistencia a los betalactámicos? ¿No? Hay varias formas. Una de ellas probablemente sea, como quiera que la oxacilina es un marcador importante, si es resistente a oxacilina, yo puedo sospechar que es un MARSA. Sin embargo, no es lo más aconsejado. Se ha demostrado que más bien utilizar el test de cefoxitina, o sea, discos de antibiótico de cefoxitina, para detectar la presencia del gen MEG-A es lo ideal. Con este tipo de detección se ha demostrado que el 100% de los casos de MARSA poseedores, obvio, del gen MEG-A son detectados. Entonces, van a existir diferentes técnicas, diferentes métodos automatizados que se han validado y que pueden utilizarse para la detección de este tipo de resistencia. El método Phoenix, por ejemplo, el Microscan, ¿no? Y el Vitek 2, que muchos estamos mucho más familiarizados con este método porque es el que lo tenemos a la mano. Cualquiera de ellos es válido para la detección. También se sabe que cada vez es más importante la biología molecular y por técnica de reacción en cadena de polimerasa también se puede detectar la presencia del gen MEG-A, ¿no? Si esto lo tuviéramos a la mano, la lectura e interpretación de la resistencia de la bacteria sería muy sencillo. Te dicen tiene gen MEG-A positivo y se acabó. Sabes que no puedes usar betalactámicos, ¿no? Pero hasta que esto sea universal, nosotros tenemos que interpretar los antibiogramas. Entonces va a existir estos fenotipos de resistencia cuando hablamos de betalactámicos. Entiéndase betalactámicos desde penicilinas, cefalosporinas y carbapénicos.
hay antibióticos que son trazadores, que son los que deben de estar sí o sí incluidos dentro del antibiograma para que nosotros podamos interpretar la resistencia a los betalactámicos cuando hablamos de Staphylococcus aureus. Tenemos las penicilinas, la ampicilina o amoxicilina también como parte de las penicilinas, ¿no? La oxacilina, que es una penicilina diferente. ¿Por qué es diferente? Porque las primeras que hemos mencionado, penicilinas en general, no toleran a la beta-lactamasa del estafilococo y no sirven para tratamiento, ¿no? Las penicilinas. Pero este grupo de la oxacilina, donde también está la dicloxacilina y al grupo se le llama las isoxazolilpenicilinas, esas sí toleran a la beta-lactamasa y van a servir para el tratamiento. Como la posibilidad existe de que esté presente una penicilinasa, una beta-lactamasa, asociar a la amoxicilina o a la ampicilina o cualquier otra penicilina un inhibidor de beta-lactamasa, un inhibidor de penicilinasa como es el ácido clavulánico, el tazobactán, el sulbactán, también es importante como antibiótico trazador. Entonces se usa amoxiclavulánico y la cefoxitina, como habíamos comentado, que nos va a indicar la presencia o no del gen MHA. ¿Cuándo vamos a sospechar o vamos en todo caso definir que estamos frente al gen MHA y por lo tanto frente a un MARSA? Cuando nosotros tengamos resistencia a la cefoxitina. Si lo que tenemos es sensibilidad, significa que el MARSA no está presente, o sea, no hay gen MHA, por lo tanto no ha cambiado la PBP2. Entonces, si nosotros vemos primeramente, y ese sería el orden que se le sugiere, penicilinas en la primera fila, fíjense, penicilinas, penicilina sensible. Entonces no debe de haber penicilinasa. Cuando yo veo que existe sensibilidad a las penicilinas, debo de asumir que es un estafilococo de tipo sensible, lo más probable, ¿no? Oxacilina sensible, perfecto, aunque oxacilina con o sin penicilinasa va a ser sensible. Amoxiclavulánico sensible y cefoxitina sensible, es decir, no hay ningún mecanismo de resistencia aquí. Este tipo de estafilococo es muy poco probable que lo encuentren, sin embargo, tampoco está descartada su presencia, o sea, no significa que haya desaparecido de la naturaleza, y a pesar que su incidencia es baja, es de alguna manera probable que en algún momento puedan enfrentarlo. Solo hay que reconocerlo mediante estos antibióticos trazadores dentro del antibiograma. Va a existir otro tipo de fenotipo de resistencia de estafilococo hacia los betalactámicos, que esa sí es la más prevalente, la que más se va a presentar. Nosotros nos vamos a dar cuenta cuando observemos penicilinas resistentes, resultado obvio de la presencia de una penicilinasa, ¿no? Y oxacilina sensible. Sabemos que oxacilina tolera la penicilinasa, por eso aparece sensible. Si vemos amoxiclavulánico, el ácido clavulánico también hace que se tolere a la penicilinasa y eso por eso que también aparece sensible. Y cefoxitina sensible significa que no es MARSA, no hay gen MHA. Por lo tanto, el mecanismo de resistencia aquí es penicilinasa y vuelvo a repetir que la incidencia de este tipo de estafilococo es muy alta. Esto sí lo vamos a ver. Es por eso que utilizamos de forma empírica oxacilina cuando sospechamos, por ejemplo, de la participación de un estafilococo en el caso de infecciones de piel y tejidos blandos que vienen de la comunidad. Vamos al cuarto caso antes de revisar el tercero. Acá podemos ver que la resistencia a la penicilina está presente. Cuando observamos oxacilina también está presente, incluso amoxiclavulánico. Entonces significa que no hay penicilinas aquí, porque si hubiese penicilinas, el amoxiclavulánico te solucionaría el problema y la oxacilina también debería parecer sensible. Entonces es muy probable que sea MARSA y eso lo confirmamos con la cefoxitina. Cefoxitina resistente, a diferencia de las anteriores, significa que está presente el gen MHA y por lo tanto hay una configuración de una nueva proteína fijadora de penicilina, la que habíamos visto en las láminas anteriores, y esto sería la presencia de un MARSA, de un meticilín resistente, donde están anulados los betalactámicos. Es por eso que utilizamos vancomicina, que es un glicopéptido, no es un betalactámico y por eso funciona. Actúa en otro lado, no actúa en la zona donde habitualmente actúan los betalactámicos. La prevalencia o la incidencia en todo caso también es alta, ¿no? No tanto como en el caso de la penicilinasa, pero también es alta. Casi son estos dos los fenotipos que se comparten, son estos dos los fenotipos que tenemos que determinar, básicamente saber si es
el MARSA o es el que produce penicilinasa. Las otras son raras y esta, la tercera, es muchísimo más rara todavía. O sea, es más fácil encontrar un estafilococo sensible a todo, que de por sí ya es rarísimo, ¿no? Es mucho más difícil que eso, encontrar una hiperproducción de penicilinasas. ¿Y qué cosa es una hiperproducción de penicilinasas? Su nombre lo indica. Habrá penicilinasa, pero en tanta cantidad que no solo va a hidrolizar a las penicilinas, sino incluso se va a llevar a la oxacilina, que debería de tolerar este mecanismo de resistencia. Es por la cantidad de penicilinasa. Pero debido a que finalmente es una penicilinasa, el amoxiclavulánico, por el inhibidor de beta-lactamasa, va a funcionar y aparece como sensible, y cefoxitina obviamente es sensible porque no es MARSA, no tiene GMH. Esto es rarísimo, pero podría presentarse y es importante que sepamos el fenotipo para poder detectarlo en su momento. Un detalle importante y que puede de repente ir en contra de lo que muchos de nosotros podemos pensar es que el estafilococo resistente a la oxacilina, o es decir, el MARSA, no es tan virulento como el sensible a la oxacilina. Es decir, el estafilococo sensible suele ser más virulento que el estafilococo resistente. Esto debido a que muchas veces relacionamos resistencia con virulencia y no necesariamente es igual. En algunas circunstancias sí sucede, pero en el caso del estafilococo no es el caso. Acá estamos mostrando cómo se ha hecho un experimento inoculando estafilococo sensible, lo han administrado por vena en ratones de laboratorio, o sea, les han generado una bacteriemia, ¿no? Lo que representa aquí como figuras triangulares y circulares son dos cepas diferentes de estafilococo sensible a la meticilina, es decir, ese que responde a la oxacilina, ¿no? Y los que figuran aquí como cuadraditos es a los que les han inoculado, a la población de ratones que han inoculado estafilococo resistente a la meticilina, es decir, esa que tratamos con vancomicina, ¿no? Han evaluado con el transcurrir de los días la pérdida de peso y nótense que la pérdida de peso ha sido mayor en el grupo de los que fueron inoculados con estafilococo sensible a la oxacilina, ¿no? La pérdida de peso no ha sido la misma, en todo caso ha sido menor cuando han sido inoculados por MARSA, ¿no? Y por otro lado, cuando evaluamos el porcentaje de sobrevida, lo mismo, hay más porcentaje de sobrevida en los que fueron inoculados por MARSA, ¿no? Y el porcentaje de sobrevida ha sido menor, claramente menor, en los que fueron inoculados por las dos cepas de estafilococo meticilin sensible. Esto solamente como un dato, porque a veces tenemos la idea de que debemos usar vancomicina a todo lo que asemeje a estafilococo para asegurarnos, porque es un mejor antibiótico. Y lastimosamente esa idea ha calado mucho en la mente de muchos colegas y incluso en la población, y creen que dar vancomicina sin discriminar cuál de los dos estafilococos se trata, les garantiza éxito y están haciéndole un bien al paciente y van a ver luego que no. Incluso aumenta la mortalidad cuando tú usas vancomicina en un estafilococo sensible. Ya vamos a ver y lo vamos a explicar en su momento. Entonces, ¿qué penicilinas vamos a utilizar en el estafilococo sensible? Las penicilinas antiestafilocócicas, o sea, oxacilina, dicloxacilina. Quiero que reparemos en esto. Este tipo de penicilinas son preferibles a la vancomicina cuando se trata de un estafilococo sensible. Lo que les comentaba. ¿Por qué? Es muy simple de entender. ¿Dónde actúan este tipo de penicilinas? Hemos dicho bloqueando la PBP2, que está presente en el estafilococo sensible. Y la PBP2 es la principal estructura proteica que se va a encargar del ensamblaje del péptidoglicano en el proceso de transpeptidación y formación de la pared del estafilococo. Por lo tanto, bloqueamos ese paso importante en su metabolismo y obviamente tenemos éxito en la terapia. Lo mismo pasaría si utilizamos cefalosporinas de primera generación. Tenemos a la mano dos tipos de cefalosporinas, la cefalotina, ¿no? Y la cefazolina. No estamos hablando de los por vía oral, no estamos hablando de la cefalexina, por ejemplo. Tampoco de los de segunda generación ni tercera, que empiezan a disminuir su potencia contra gram positivos y más bien aumenta su potencia contra los gram negativos. Entonces nos quedamos con las cefalosporinas de primera generación. Estas cefalosporinas de primera generación también actúan en el mismo lugar. Por lo tanto, son una alternativa interesante a las penicilinas
antiestafilocócicas. En términos sencillos, si no tengo oxacilina en la farmacia y es de necesidad, lo que voy a hacer es utilizar más bien cefalosporinas de primera generación. A veces decimos, dale banco. Ya hemos visto, banco no es la mejor opción, porque banco no actúa en la principal estructura que forma la pared, actúa a otro lado, a nivel del lípido 2, ya lo vamos a ver luego, ¿no? En el proceso de transglicosilación, que es un paso previo. Entonces, entre cefalotina y cefasolina, tenemos que recordar algunos detalles. Ambos son efectivos, de hecho, contra el estafilococo meticilin sensible como alternativa, prácticamente igual resultado que la oxacilina, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que cefasolina, a pesar de que alcanza niveles séricos más altos que cefalotina, tiene una vida media más prolongada incluso, es menos estable que la primera cuando se trata de enfrentar a la penicilinasa del estafilococo. Entonces, ¿qué quiere decir? Entre los dos es preferible utilizar cefalotina. Y lo mejor que viene a la misma dosis que la oxacilina, es decir, van a usar a plenitud los 2 gramos cada 4 horas, ¿no? Sin mayor problema. Entonces, ese detalle es importante. No pensemos que la vancomicina es la mejor opción. La vancomicina es opción cuando no se puede usar estos antibióticos, pero no porque sea mejor. Acuérdense que es nefrotóxica, que no tiene un buen volumen de distribución, etcétera, ¿no? Que a diferencia, por ejemplo, de la oxacilina, que no es nefrotóxica, su margen terapéutico es más amplio, etcétera, puedes aumentar la dosis, pero eso no se puede hacer con el estafilococo. Y de remate, por usar un término coloquial, no actúa en el principal lugar de formación de la pared, ¿no? Son detalles a tener en cuenta. Va a existir también una resistencia límite, ¿no? Una resistencia borderline de estafilococo a la oxacilina. Eso se le llama borsa, las cepas borsa. Tiene alguna explicación. Algunos pueden tener el gen MeHA, pero no en toda la población. Es decir, de todos los estafilococos que están causando el problema, una pequeña población tiene el gen MeHA, por lo tanto, son MARSA, pero la gran mayoría de la población no tienen el gen MeHA. Por eso dice subpoblación resistente extremadamente pequeña. La mayoría son sensibles, pero unos cuantitos son resistentes porque tienen el gen MeHA. Eso hace que el MeHA aumente, de que haya una sensibilidad, digamos, en el borde límite, ¿no? No es como que todos fueran sensibles. Algunos ya tienen ese gen que les otorga resistencia a la oxacilina. No, otra posibilidad, aun cuando no tengan el gen MeHA, es que pueda haber alteraciones de las otras PBP. Acuérdense que existen PBP1, PBP2, PBP3 y 4. La 2 es la más importante, pero no es la única. Entonces, habiendo alteración en las otras, de alguna manera también no llegan a ser resistentes, pero sí aumentan el MIC y se ponen en el borderline, ¿no? Entre sensibilidad y resistencia. Y la otra es por lo que habíamos comentado, cuando hay una sobreproducción de beta-lactamasas, esa hiperproducción de penicilinasa, en algún momento se lleva también a la oxacilina, a pesar que debería de tolerarla, ¿no? Una situación rara, todo esto de aquí no es lo más habitual, ¿no? Y el otro detalle, no se olviden, que para ser funcional la PBP2, a pesar que puede estar ahí presente, la PBP2A, necesita que la célula ofrezca plenamente desarrollados a las cadenas laterales de pentaglicina y la glutamina aminada que estamos viendo acá. Ya hemos visto son blanco para que pueda ejercer bien el efecto de la PBP2A. Cuando esto no está bien desarrollado, obviamente podría generar este tipo de resistencia límite, no expresarse como una resistencia absoluta. Cuando hablamos de glicopéptidos, o sea, ya olvidémonos de los betalactámicos, hablemos de los glicopéptidos, o sea, vancomicina, que va a la cabeza, es lo que más usamos por convención. No, también puede haber una susceptibilidad reducida, es decir, no una resistencia total, sino una susceptibilidad reducida. Lógicamente, el mecanismo es diferente. Lo que pasa es que estas cepas de Staphylococcus aureus con resistencia intermedia a la vancomicina, así se llaman, VISA, lo que hacen es tener una pared celular extremadamente grande, ¿no? De dimensiones mayores, engrosada en comparación a la pared habitual. Entonces, los puntos diana, ¿no? De la vancomicina, que son las subunidades de ala, donde habitualmente la
vancomicina llega, están en tanta cantidad que quedan atrapadas las moléculas de vancomicina y simplemente no pueden llegar a su objetivo. Es así de sencillo, y estas cepas se dan con el uso prolongado de la vancomicina, ¿no? Se ha visto también, y eso es algo bueno quizá, digo quizá porque no está del todo demostrado si realmente sea bueno, pero sí se ha caracterizado que cuando tú dejas de usar el antibiótico, al cabo de un tiempo, por cultivos sucesivos, se ha demostrado que estas cepas visa o de resistencia intermedia pueden retornar a la cepa sensible a la vancomicina. Habíamos comentado que la actividad de la vancomicina era justamente en el lípido 2, ¿no? Entonces, la ruta de la vancomicina a su lugar, su objetivo letal, es a través del tabique de división que están viendo acá, este que estamos señalando. Entonces, fíjense, esto es en un estafilococo habitual, ¿no? En uno vancomicino sensible, donde no hay mayor problema, ¿no? Y esto es lo que va a suceder en un resistente intermedio a la vancomicina, una resistencia intermedia a la vancomicina, las cepas visa, que habíamos dicho primero que engruesan la pared. Entonces la velocidad de difusión por este tabique va a ser más lento. Muchos van a quedar atrapados en la gran cantidad de subunidades de ala, que son el blanco de la vancomicina. Pocos van a llegar al precursor de peptidoglicano ligado a lípidos, llamado lípido 2, ¿no? Y en tanto que esto suceda, entonces la generación y la síntesis de pared va a continuar. Es por eso que al final no llegan a erradicar del todo al estafilococo y otorgan una resistencia intermedia. No son resistentes del todo, pero tampoco son sensibles del todo. Por eso se llama Staphylococcus aureus con resistencia intermedia, ¿no? Importante también tenerlo en cuenta. Y tenemos también esta otra cepa del estafilococo resistente a vancomicina. Esto no es tan común como uno podría pensar. Siempre pregunto cuando tenemos reuniones con los residentes o con los estudiantes, ¿cuánto creen que es la tasa de resistencia a la vancomicina del Staphylococcus aureus en el Perú? Y bueno, y por lógica, o sea, usando la lógica, te responden seguro es 1%, 3%. Los más atrevidos te dicen debe ser 30%. Bueno, eso refleja desconocimiento, ¿no? Y bueno, no es que los esté criticando, pero es importante corregirlo de inmediato. Lo que pasa es que es rara a nivel mundial la presencia de este tipo de estafilococo que sea resistente a la vancomicina. Esto lo va a adquirir por un operón a partir del enterococo, va a generar la presencia del gen BAN-A, y lo que va a suceder para que esto se entienda, fíjense, esto sería el estafilococo habitualmente susceptible a la vancomicina y este sería el resistente. Dense cuenta que la terminación de ala, que habitualmente está presente en el estafilococo sensible, ahí está, y por eso es el blanco de la vancomicina, acá está, ¿no? Encaja perfectamente. Esto no va a suceder con el estafilococo resistente, porque va a cambiar a otro tipo de terminación, que es de ala de LAC, aquí la que estamos viendo. Su configuración es diferente y es por eso que no tiene afinidad por la vancomicina. Entonces, en presencia de vancomicina se va a sintetizar más de este de ala de LAC, y como no va a haber inhibición por parte del antibiótico, lo que va a generar es que la bacteria siga sintetizando pared y estaríamos frente a un Barça. Todo esto se debe a que va a adquirir el gen BAN-A a partir del enterococo, como sucedió con el gen MEG-A, que era también a partir del enterococo. ¿Cuál es la diferencia importante? Y sí es importante, de hecho, que en el caso del gen MEG-A, que le daba resistencia a los betalactámicos y se transformaba en MARSA, ¿no? Lo adquirió en un momento el estafilococo y ahora digamos, lo transmite a su descendencia. Se replica la bacteria y replica con ese mecanismo más. En cambio, cuando hablamos del estafilococo resistente a vancomicina, los casos que se han reportado, la gran mayoría al menos, eh, se han dado porque en el mismo paciente ha habido esa transferencia. O sea, no es porque hayan adquirido de entrada un estafilococo resistente a vancomicina, sino que por el mal uso de los antibióticos han generado primeramente un enterococo resistente a vancomicina con presencia del gen BAN-A, ¿no? Y posteriormente, debido a eso, esto ha sido transferido al estafilococo y se ha transformado en Barça.
Al menos eso es lo que los reportes aparentemente muestran. Aquí tenemos, por ejemplo, el reporte del primer caso en los Estados Unidos, el año 2002. Esto es más o menos algo así como cuando se reportó el primer caso de COVID, el primer caso de viruela del simio, ¿no? Obviamente salen noticias, pero cuando ya la cosa va avanzando, deja de ser noticia, ¿no? Y pasan a ser cifras. Entonces, este es el primer caso que se reporta en los Estados Unidos en el año 2002 y claramente cuando describe, habla de un paciente diabético, hipertenso, con insuficiencia vascular, con falla renal crónica que estaba sometido a sesiones de hemodiálisis y había usado varios ciclos de antibióticos, incluido vancomicina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Luego de aislar este estafilococo resistente a vancomicina, también se logra aislar, ¿no?, un enterococo resistente también a vancomicina y con el gen VANA idéntico desde el punto de vista genómico. Entonces, se asume de que el enterococo es el que primero aparece y le transfiere la resistencia al estafilococo, ¿no? Son 52 casos en el planeta en total hasta el día de hoy, por lo tanto no es un fenotipo importante de resistencia. En Sudamérica hay 2, en el Perú nunca se ha reportado. Claro que ha habido casos en que nos han llamado, pero a la hora de la verdad, cuando se ha verificado, no eran Barça como tal, ¿no? Fíjense, en el primer caso, como lo habíamos comentado, se trataba de un paciente con diabetes, con arteriopatía periférica e insuficiencia renal crónica en hemodiálisis. ¿Qué es lo que pasó? Lo que les estaba comentando, que se cultivó también de una úlcera un enterococo fecalis resistente a la vancomicina, o sea, enterococo resistente a vancomicina, y que es muy probable que este enterococo, no habría otra posibilidad, ¿no?, haya transmitido el gen VANA al estafilococo, porque ambos genes VANA eran idénticos, ¿no?, cuando se hizo la secuenciación de ADN. Entonces, es un riesgo el generar enterococos resistentes a vancomicina. Eso sí abunda en todos los hospitales. ¿Y por qué? Por el uso desmesurado de vancomicina. Hay que quitarnos de la cabeza que el dar vancomicina a todo el mundo nos va a librar de problemas. Al contrario, nos está generando problemas. Cuando hablamos del grupo MLSB, ¿no?, estamos hablando del grupo de macrólidos, lincosamidas y estreptograminas del grupo B, ¿no?, por eso se abrevia MLSB, tienen otro mecanismo de resistencia. Van a existir, por ejemplo, modificaciones de la diana, es decir, del lugar donde actúa el antibiótico, básicamente la subunidad 23S del RNA ribosómico. Son metilasas las que van a alterar esta diana y por lo tanto van a hacerse resistentes a los antibióticos de este grupo, que como bien sabemos comparten el mecanismo de acción, ¿no? Son inhibición de la síntesis de proteínas al unirse a la subunidad 50S, ¿no?, bloqueando justamente esta subunidad, ¿no?, 23S del RNA ribosómico. Entonces, esto se altera y no tienen dónde actuar, ¿no? Esto se debe principalmente a los genes ERM, pero pueden haber otro tipo de genes también, pero es lógicamente menos frecuente. Entonces nos quedamos con los genes ERM, que es, dicho sea de paso, el principal mecanismo de resistencia para este grupo. Cuando hablamos de macrólidos, de lincosamidas y estreptograminas, están presentes las bombas de expulsión activa, bombas de flujo. Ahí van a participar los genes MEF, que son de varios tipos, como están viendo, con algunas particularidades entre uno y otro, pero no es el principal mecanismo de resistencia. Se puede inactivar también el antibiótico por otro tipo de genes llamados LNU, que también son de varios tipos. Hay otros también como el BAD, como el BGB, el MPH, etcétera, ¿no? Y podría haber también modificación de la diana, como en el primer caso, pero por mutación. Todos estos son mecanismos que le van a quitar eficacia a los macrólidos, lincosamidas y estreptograminas cuando hablamos de estafilococo. Y de todo esto, lo principal es el gen ER, que es el que, digamos, va a expresar en mayor cuantía ese mecanismo de resistencia. ¿Qué hace el gen M? Como habíamos comentado, va a metilar el blanco del antibiótico, que es la subunidad 23S del RNA ribosómico, modifica este lugar de unión y por lo tanto ni los macrólidos ni la clindamicina van a funcionar. Las estreptograminas no son antibióticos que lo usemos, son antibióticos, si bien es cierto, potentes, pero de alguna manera tóxicos y se han ido dejando de lado. No es de uso clínico el día de hoy, pero están en ese grupo, por eso es que se consideran. Hay que recordar
que a pesar de que este mecanismo de resistencia esté presente, la clindamicina es un mal inductor de esa metilasa encargada de hacer esa modificación. Y es por eso que puede aparecer como sensible cuando en realidad es resistente a la clindamicina. Y ese es un peligro, porque si en el antibiograma yo veo sensibilidad a la clinda, puedo pensar que es sensible y obviamente puedo utilizarlo como parte del tratamiento, ¿no? Es por eso que se debe de añadir dentro del mismo grupo, ¿no? Macrólidos, acuérdense, clinda está en el grupo de las lincosamidas. No usamos estreptograminas, entonces quedan los macrólidos. Se debe de añadir eritromicina, que es el marcador de los macrólidos, ¿no? Para, de alguna manera, determinar si existe o no resistencia, ¿no? Este es el famoso DITETS y esto se debe de realizar no solo en estafilococo, también en estreptococo, ¿no? Y los estreptococos beta hemolíticos cuando sea necesario, ¿no? Esto más o menos explica lo que les estamos comentando. Ubiquémonos, por ejemplo, aquí. Aquí está clindamicina y esta eritromicina. Ambos son resistentes. Perfecto. Nadie va a usar clindamicina cuando tú lo veas como resistente. Aquí ambos son sensibles. No habría ningún problema. El problema está cuando clindamicina es sensible y eritromicina es resistente. Ahí debemos de preocuparnos, ¿no? Aquí, por ejemplo, si bien es cierto, hay un halo alrededor de eritromicina, pero no es lo suficiente como para decir que es sensible. Por lo tanto, clindamicina sensible, eritromicina resistente, y aquí también clindamicina sensible, eritromicina resistente. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Fíjense que la sensibilidad de la clinda, el halo de sensibilidad, no se ve afectado por la resistencia del eritro. Son más o menos 12 milímetros que se sugiere de separación para que se dé este fenómeno de la prueba de DITETS. Sin embargo, aquí, fíjense que el halo de sensibilidad de la clindamicina se ve afectado por la resistencia del eritro, como que lo achata por este lado, por el lado que enfrenta a la eritromicina, formando una letra D. Por eso se llama DITETS o prueba D. ¿Qué significa esto? Que existe inducción de resistencia. Traducido a la parte clínica, si tú ves que clindamicina dice sensible, pero te dice DITETS positivo, entonces tú tienes que decir, así diga sensible, yo no puedo utilizar clindamicina porque durante el tratamiento va a haber problemas. Se supone que para que haya DITETS, eritro tiene que ser resistente, ¿no? Si ambos aparecen sensibles, no necesito hacer ningún DITETS porque no va a haber inducción de resistencia. La inducción se da a partir de la eritromicina que es resistente. Eso es muy importante. Bueno, entonces este fenómeno ha sido bastante estudiado. Aquí, por ejemplo, son 11 laboratorios que han participado, ¿no? Han utilizado 4 combinaciones diferentes de eritromicina y clindamicina en cuanto a concentración, ¿no? Han utilizado, por ejemplo, 4 de eritro y 0,5 de clindamicina, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Diferentes concentraciones en microgramos por mililitro, ¿no? Y luego han observado qué tanto puede servir de acuerdo a la concentración para predecir este fenómeno que es importante antes de usar la clindamicina. Se ha testado más o menos cada laboratorio 30 Staphylococcus aureus, ¿no? Y 20 Staphylococcus coagulasa negativos, más o menos así, ¿no? En total han incluido 333 Staphylococcus aureus y 97, cercano a 100 Staphylococcus coagulasa negativo. El tiempo transcurrido hasta que se dé este fenómeno, ¿no? Es después de las 18 horas. La combinación que incluía 4 microgramos por mililitro de eritro con 0,5 microgramos por mililitro de clindamicina ha sido la que mejores resultados ha otorgado, con una posibilidad de sensibilidad cercana al 100 y especificidad absoluta. Entonces, esto es importante y esa es la concentración que se recomienda que se utilice en laboratorio. Las otras concentraciones también han sido importantes, pero han demorado más en evidenciar este fenómeno, ¿no? Es por eso que lo que se sugiere es a esas concentraciones. Esto solamente para mostrarles cuán importante es y cuán importancia también le dan los que hacen investigación. Acá claramente se ve de mucho mejor forma eritromicina resistente, clindamicina sensible. Aquí clindamicina sensible, eritromicina resistente. En ambos la eritromicina es resistente. Cuando pedimos DITETS, cuando la clindamicina en el antibiograma dice sensible y la eritro dice resistente, porque puede haber inducción de resistencia. Entonces,
Aquí el DTET será negativo porque vean que no hay ninguna desconfiguración del halo de sensibilidad de la clindamicina debido al eritro, pero aquí sí, este eritro está desconfigurando el halo de sensibilidad de la clindamicina formando la letra D. Este sería un DTET positivo, este de aquí no. Entonces, esto sería resistencia inducible y esto no, esto sería una resistencia constitutiva, ¿no? Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿cuándo no debemos de usar? Suponiendo clinda sensible, eritro resistente, pero DTET negativo, uso, no hay ningún problema. El mismo fenómeno, clinda sensible, eritro resistente, pero DTET positivo, no lo uso. Me refiero a la clinda, no lo uso. Por mucho que diga sensible, en ambos decía sensible, pero en uno había inducción y en el otro no lo había. En uno había DTET positivo, en el otro no. También es importante que recordemos la resistencia a quinolonas en el género estafilococo. No, aquí es diferente. Sabemos que los antibióticos, en este caso las quinolonas, tienen un lugar de acción, las topoisomerasas, ¿no? Las topoisomerasas de tipo 4 son más importantes en el grupo de los gram positivos y la topoisomerasa 2 o DNA girasa es más importante en el grupo de los gram negativos. Por lo tanto, el principal blanco de las quinolonas cuando se trata de estafilococo es la topoisomerasa 4. Esta topoisomerasa 4 que va a permitir el desenrollamiento del genoma del estafilococo para que pueda producirse la transcripción, no va a ser posible, ¿no? Cuando la quinolona actúa y bloquea a esta topoisomerasa. Eso, la bacteria puede evadirla mediante mutaciones en los genes PARC y PARE. ¿Qué va a hacer con eso? Va a modificar, ¿no? Mediante mutaciones a la topoisomerasa 4, de tal manera que la quinolona no va a servir. Va a pasar algo similar con la topoisomerasa 2. Entonces, la principal forma de hacerse resistentes a las quinolonas por parte del estafilococo es modificando las topoisomerasas. La topoisomerasa 4 mediante los genes PARC y PARE y la topoisomerasa 2 o DNA girasa mediante mutaciones en los genes GIR-A y GIR-B. También va a existir mutaciones en el gen NORA. No, pero esto va a ser otro mecanismo de resistencia. Aquí, gracias a eso, va a existir un mecanismo de eliminación activa, es decir, de bombas de flujo. El antibiótico va a ingresar, pero va a ser expulsado al extracelular gracias a esas bombas de flujo. Para eso necesita que haya mutaciones en el gen NORA. Los dos primeros son los más importantes y el primero mucho más todavía por tratarse de bacterias gram positivas, en este caso estafilococo. Es importante recordar que no todas las quinolonas tienen el mismo efecto para tratar estafilococo. Las que menos potencia van a tener son las hidrófilas, o sea, ciprofloxacino y norflux, ¿no? Mejoraron la potencia cuando hablamos de levo, porque ofloxacino y esparfloxacino no lo tenemos en nuestro medio, pero levo para bacterias gram positivas, y en este caso estafilococo, tiene mejor potencia. Y cuando hablamos de moxifloxacino, tiene mejor potencia aún. Entonces, esta es más o menos la escala. Lo que pasa es que a veces usamos, por usar las quinolonas, quizá quieren utilizar levofloxacino para una Escherichia coli. No es lo mismo. En los gram negativos es más importante la topoisomerasa 2. Entonces, esto cambia, ¿no? Así es como se hace resistente a las quinolonas el estafilococo. Cuando hablamos de aminoglicósidos, felizmente la mayoría de las cepas de estafilococo son sensibles a los aminoglicósidos. Hay que considerar que el fenotipo sensible entonces es el más frecuente. Sin embargo, van a existir algunas circunstancias en las que va a haber resistencia. Aquí van a participar enzimas importantes, ¿no? Como acetiltransferasas, por ejemplo, pero la diferencia con el enterococo, donde se expresa mucho más este tipo de resistencia, es que hay algunas enzimas que en el estafilococo no se han detectado. Por ejemplo, estas de acá, estas que estamos mostrando, ¿no? Sí existe esta que es común en el enterococo, también en el estafilococo, acetiltransferasa y fosfotransferasas, ¿no? De este tipo. Y se va a ver generalmente en cepas MARSA. ¿Qué significa? Que cuando tú tienes un estafilococo sensible, lo más probable es que todo esté bien. La posibilidad de que exista resistencia a aminoglicósidos mediante esta enzima es en las cepas MARSA. No significa que todas las cepas MARSA sean resistentes, sino que cuando se presenta resistencia está justamente en ese tipo de estafilococo, en el MARSA, ¿no? Entonces, es importante.
¿Qué es lo que va a suceder cuando exista este tipo de resistencia? Va a haber sensibilidad a la streptomicina, pero resistencia a todos los demás aminoglicósidos. Quedaría solamente la streptomicina como para utilizarla. Vamos a ver en el enterococo este mecanismo se entiende mucho mejor. Entonces nos debe quedar la idea de que la mayoría de las veces hay sensibilidad a los aminoglicósidos, ¿no? Entonces, acá bien claro dice alta prevalencia de sensibilidad a todos los aminoglicósidos. Felizmente, entonces nos sirve para ciertas infecciones cuando queremos asociar. Bien, el estreptococo es otra bacteria que debemos de tener en cuenta. De hecho, que tiene sus particularidades en cuanto a las formas de hacer resistencia. Y dentro de las especies de estreptococo, el estreptococo pneumoniae es importante porque vamos a darnos cuenta que tiene ciertos mecanismos de resistencia que son particulares en comparación con los demás estreptococos. Prácticamente el estreptococo que hace resistencia de forma importante es el Pneumoniae, el neumococo. Entonces aquí lo que va a haber es mutaciones en los genes que van a codificar las proteínas fijadoras de penicilina de este tipo, la PBP1A, la PBP2X y la PBP2B. ¿No? No es como en el caso del Staphylococcus aureus, que genera una nueva PBP, una diferente, llamada PBP2A, ¿recuerdan? Aquí no, aquí existen esas PBP dentro del estafilococo, pero van a ser modificadas, van a producirse alteraciones. Entonces, la resistencia a la penicilina básicamente está relacionado con alteraciones en la PBP2B y la resistencia a cefalosporinas está relacionado con la alteración de estas otras dos PBP, la 1A y la 2X. Es por eso que van a existir diferentes fenotipos de resistencia, algunos incluso difíciles de aceptar al inicio, pero cuando uno conoce los mecanismos se da cuenta que claramente es posible. La expresión de este tipo de resistencia va de todas maneras requerir la presencia de un gen llamado MUR-M. Y este gen MUR-M tiene que ser funcional. Está involucrado en la síntesis del sustrato fisiológico alternativo de estas PBP. Entonces, solo así vamos a ver este tipo de, vamos a decir, este tipo de resistencia en el neumococo. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer la detección de este tipo de resistencia? Vamos a usar discos de oxacilina de 1 microgramo. Estos discos de oxacilina nos van a permitir detectar si el neumococo es sensible o tiene algún mecanismo de resistencia. Sirve para el screening, ¿no? Si este cultivo, digamos, de Streptococcus pneumoniae resulta sensible a la oxacilina, decimos no tiene ningún tipo de resistencia el neumococo hacia los betalactámicos. No tenemos de qué preocuparnos. Pero si aparece como resistente, y eso va a deberse al halo de inhibición que tiene que ser medido, vamos a decir, ajá, este neumococo tiene algún tipo de resistencia. No te indica cuál, solamente te dice si tiene resistencia o es sensible. Sirve para el screening. Si sale sensible, no nos preocupamos. Si sale resistente, tenemos que investigar cuál es el fenotipo de resistencia. Y de acuerdo a la combinación de cuál de las PBP esté alteradas, va a haber diferentes mecanismos de resistencia. Por ejemplo, voy a irme al más lógico. Si la PBP2B, la PBP1A y la PBP2X todas están funcionando como debe de ser, ninguna está alterada, es lógico que va a mantener sensibilidad a las cefalosporinas de tercera y también a las penicilinas. Entonces no debería de preocuparnos. ¿Qué pasaría si tiene alteradas, por ejemplo, las 3 PBP? Lógicamente va a ser resistente a las cefalosporinas de tercera y también va a ser resistente a la penicilina. Entonces, esos dos mecanismos son sencillísimos de entender. Alguien dirá, no es posible que sea sensible a la penicilina y resistente a las cefalosporinas de tercera. No, no es posible. Algunos incluso me pueden argumentar porque cuesta más caro, porque es de mayor generación. Por favor, eso a las bacterias no les interesa. ¿Por qué puede darse este fenotipo de resistencia? Acuérdense cuál es la PBP que tiene que ver con la resistencia a penicilinas, la PBP2B. Si esta PBP2B no ha sido modificada, mantiene sensibilidad a las penicilinas. Y por el contrario, la PBP1A y la PBP2X son las que han sufrido modificación y es por eso que se expresa como resistente a las cefalosporinas. Y así hay varias combinaciones. Es por eso que se concluye que la resistencia a betalactámicos es gradual cuando se trata de Streptococcus pneumoniae. La acumulación de cambios en diferentes dianas, como están viendo aquí, va a conferir valores más altos cada vez de concentración inhibitoria mínima hacia los betalactámicos. Entonces,
para, digamos, ponernos de acuerdo de lo que tenemos que ver, si bien es cierto, sabemos que las PVP son las que se modifican, pero nosotros al final necesitamos determinar cuándo vamos a usar penicilina, cuándo vamos a usar cefalosporinas, ¿no? Y en qué casos también no se debe de usar. Es muy simple. Como quiera que hay infecciones diversas causadas por el Streptococcus pneumoniae. Por ejemplo, hay infecciones que pueden ser como la otitis, otra podría ser la neumonía adquirida en la comunidad, que son diferentes, por ejemplo, a una meningitis. La meningitis es mucho más severa. En el caso de la meningitis, los betalactámicos no atraviesan tan bien la barrera hematoencefálica, por mucho que haya inflamación, y así se van sumando detalles que hace que tratar una meningitis es más difícil que tratar un caso, por ejemplo, de neumonía adquirida en la comunidad o un caso de sinusitis, donde también están presente el neumococo. Entonces, se clasifica para infecciones fuera del sistema nervioso central y para infecciones que tienen que ver con el sistema nervioso central. Es decir, infecciones no meningias, si quieren, e infecciones meningias. El MIG va a variar. Cuando hablamos de penicilina, por ejemplo, en ambos casos es penicilina, y estamos hablando de infecciones fuera del sistema nervioso central, ¿no? Si vamos a utilizar por vía intravenosa, necesitamos tener estos tipos de MIC. Bueno, cuando queremos utilizar la vía oral, podemos echar a estos otros valores, echar mano a estos otros valores. Generalmente nos quedamos con el de vía intravenosa, ¿no? Tenemos que darnos cuenta. Neumonía adquirida en la comunidad, por ejemplo, ¿no? Pero si estamos frente a infecciones del sistema nervioso central, como el caso de una meningitis, fíjense, los MIC son más drásticos. Sensible aquí era menor o igual a 2, aquí es menor o igual a 0,06. Si supera ese punto de corte ya es resistente, ¿no? En acá para ser resistente necesita ser más de 4. Esa es la diferencia entre las infecciones que no tienen que ver con el sistema nervioso central y las infecciones que sí están asociadas a sistema nervioso central, como es el caso de las meningitis. Dense cuenta que para infecciones fuera del sistema nervioso central existen rangos de sensible, intermedio y resistente, mientras que para infecciones del sistema nervioso central, es decir, meningitis propiamente, no existe el término intermedio, no existe esa categoría, solamente sensible o resistente. Esto es referente a penicilinas. Cuando hablamos de cefalosporinas también hay otros puntos de corte. Necesariamente tenemos que recordar esto. Y hablar de cefalosporinas, estamos hablando de cefalosporinas de tercera generación, ¿no? Que son las que van a comparar. En una neumonía severa, por ejemplo, o que debemos de hospitalizar, usamos cefalosporina de tercera generación. En una meningitis, echamos manos a cefalosporina de tercera generación. Entonces, es lo mismo. Los puntos de corte son diferentes. Cuando hablamos de ceftriaxona o cefotaxima, que al final son equivalentes, ¿no? Hay un punto de corte de sensibilidad, ¿no? Uno de intermedio y uno de resistente, que son estos valores. Fíjense cómo se reducen otra vez, ¿no? Cuando se trata de infecciones asociadas al sistema nervioso central, como el caso de las meningitis. Para poder usar, tiene que tener un MIG tan bajo como este de aquí. Cuando ya sube un poco, decimos intermedio, e incluso con un poquito más ya es resistente. Es resistente lo que sería intermedio en el caso de una infección si fuese fuera del sistema nervioso central. Entonces, esto es importante cuando tenemos que abordar. No es suficiente ver el mix, sino ver qué tipo de infección estamos enfrentando. ¿Estamos enfrentando una que tiene que ver con sistema nervioso o estamos utilizando una que está, digamos, fuera de ese contexto? Es importante que tengamos en cuenta que con el uso masivo de la vacuna antineumocócica, sobre todo en realidades donde ya más tiempo han estado usando esta vacuna, se ha hecho seguimiento y claramente se nota que hay una disminución, ¿no? De estas cepas, incluso con resistencia intermedia, porque muchas de las que han sido incluidas como cepas vacunales han incluido neumococos con resistencia intermedia, y esto es muy interesante. En el grupo de menores de 5 años, por ejemplo, donde se vacuna masivamente en otras realidades, este tipo de cepas ha caído masivamente, mire, drásticamente ha caído, ¿no? Cuando han introducido la vacuna. Las otras como que se han mantenido un poco, ¿no? Si vemos la diferencia entre menores de 5 años y la población adulta, por ejemplo, aquí, cuando hablamos de población de menores de 5 años,
hablando de las cepas vacunales. La línea de azul, por ejemplo, son cepas que no están incluidos en la vacuna, y la línea de rojo son cepas que están incluidos, por el contrario, lógicamente, como cepa vacunal. Fíjense cómo se introduce la vacuna y cae drásticamente. En los mayores de 65 años, no hay vamos a decir, un fenómeno parecido. Las otras se mantienen. Entonces, la vacunación también, de alguna manera, ha disminuido las tasas de resistencia, y esto hace que globalmente, en países donde se vigila al neumococo resistente, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, claramente se observa que no incrementa las posibilidades de resistencia a través del tiempo. Esto es una página que ustedes pueden acceder. Aquí está el enlace. Hacen vigilancia de varios tipos de bacterias que son importantes: el neumococo, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza, estreptococo del grupo B y del grupo A, cuando hablamos de los beta hemolíticos, ¿no? Es importante para ver cómo andamos en cuanto a la resistencia. Miren, esto para el año 2020, uno puede graduar, y existe para ver de diferentes años también. Fíjense, las tasas de sensibilidad cuando hablamos de penicilina llegan a 96%. ¿No? Hay un valor intermedio, y las tasas de resistencia no llegan ni al 2%. Y cuando hablamos de cefalosporinas de tercera generación, las tasas de sensibilidad son mayores, las intermedia algo importantes. Pero miren, las tasas de resistencia también son bajas. Esto permite que todavía se siga usando de forma empírica para tratar neumococo, tanto penicilina como cefalosporinas de tercera generación. Le tienen temor, por ejemplo, a usar amoxicilina para las neumonías. Pero si nos vamos a la evidencia, nos vamos a los reportes, al seguimiento, a las publicaciones que se hace, claramente se puede usar. Está recomendado, por ejemplo, en la neumonía adquirida en la comunidad, utilizar dosis altas de penicilina, de amoxicilina. Y esas dosis altas en el adulto me refiero a 1 gramo cada 8, no es tan alta tampoco. Y debería ir bien, ¿no? Salvo que tengan la mala suerte que sea ese porcentaje menor. Les aseguro que para otro tipo de antibióticos, fíjense, por ejemplo, para el cotrimoxazol, para los macrólidos, las tasas son mucho más altas, ¿no? Las tetraciclinas, por ejemplo, ¿no? No se ha reportado neumococo resistente a banco. Es interesante. En cuanto a la resistencia al grupo de macrólidos, lincosamidas y estreptograminas del grupo B, parecido a lo que sucedía con el estafilococo, también están involucrados los genes ERM. ¿Se acuerdan que el gen ERB era el de mayor trascendencia porque hacía una metilación del sitio blanco, que era la subunidad 23S, ¿no? del RNA ribosómico, que era el lugar donde actuaban estos antibióticos? Exactamente sucede lo mismo, ¿no? Y siempre el RB es el más importante. Al igual que en el estafilococo, puede ser constitutivo o inducible, y ya saben que en el constitutivo, bueno, no hay problema, hay resistencia que se observa, pero en el inducible hay una falsa sensibilidad que nos puede complicar, ¿no? Los macrólidos de 16 carbonos, por ejemplo, como espiramicina, ¿no? Salen sensibles cuando en realidad son resistentes. Lo mismo sucede con la clinda. Es por eso que esos macrólidos no sirven para hacer la detección. Recurrimos a los macrólidos de 14 carbonos, no los de 16, o sea, eritro, por ejemplo. Acuérdense que acitromicina tiene 15 átomos de carbono. Ese es uno de los motivos de por qué se usa eritromicina, ¿no? El fenómeno es el mismo que hemos comentado, ¿no? El fenómeno, por eso dice la resistencia MLSB inducible, es similar al del estafilococo, exactamente lo mismo. Si hay sensibilidad a la clinda, hay que testar eritro, y si eritro es resistente, preocuparnos porque podría haber inducción. En este caso no hay inducción, a pesar que eritro es resistente y clinda sensible, no le está induciendo nada, y puedes usar D-test negativo. Pero si la eritro, en este caso, como en el caso anterior, es resistente y la clinda sensible, ¿no? Pero se produce este fenómeno, ¿no?, de desconfiguración del halo de sensibilidad, decimos este es un D-test positivo, y se traduce de que existe inducción de resistencia. Es exactamente lo mismo. Entonces, en estafilococo, en neumococo, en ambos, antes de usar clinda, hay que ver cómo está eritro. Si eritro también es sensible, no hay problema. Si eritro es resistente, necesitamos un D-test. Si el D-test sale negativo, lo usamos. Si sale positivo, simplemente no podemos usar como parte del tratamiento. Van a existir, por ejemplo,
Otro tipo de fenómeno de resistencia, mutaciones, por ejemplo, en los genes codificantes de proteínas ribosómicas L4 y L22, y lo mismo alteraciones propias, no por mutaciones de estos genes, simplemente alteraciones estructurales a nivel del RNA ribosómico, y eso va a conllevar a una resistencia prácticamente a todo el grupo, tanto eritromicina como clinda. Entonces no se pueden usar, ¿no? Y la presencia de bombas de expulsión activa, bombas de flujos. Los genes MEF estaban presentes cuando era estafilococo y aquí es lo mismo, ¿no? Son varios los genes que están encargados. El MEF-E es el más importante y, lógicamente, cuando ingresa el antibiótico al intracelular es expulsado para afuera, ¿no? Se habla del fenotipo M cuando esto sucede y se va a caracterizar porque hay resistencia a macrólidos de 14 y de 15, es decir, eritromicina, claritromicina en este grupo y acitromicina en el de 15, pero va a haber sensibilidad a los macrólidos de 16, espiramicina, por ejemplo, ¿no? Va a permanecer también sensibilidad a la clinda y las estreptograminas que, como hemos dicho, no usamos, ¿no? Esto va a suceder con el neumococo. Por eso, ¿se puede utilizar acitromicina? Sí se puede usar, pero hay que verificar primero, ¿no? Estreptograminas no va a ser importante y la clinda también muchas veces se utiliza. Sabemos en infecciones respiratorias, hasta en neumonías, pero hay que verificarlo primero. Entonces, como posibilidad de arsenal terapéutico. Cuando hablamos de quinolonas, ¿no? En el caso de neumococo, nosotros vamos a usar un disco de norfloxacino. El norfloxacino es el que detecta si es completamente sensible o existe algún mecanismo de resistencia. ¿Se acuerdan cuando utilizábamos la oxacilina para detectar resistencia a penicilinas? Si salía sensible, no hay ningún mecanismo de resistencia, y si salía resistente, decíamos algún mecanismo habrá, porque podía ser alteración de la PBP1B, PBP2X, etcétera, ¿no? En el caso de la penicilina. Aquí es parecido, solo que usamos norfloxacino como marcador. Si sale sensible por el halo de inhibición, simplemente decimos no hay mecanismos de resistencia, pero si aparece como resistente, decimos algún mecanismo existirá. Y los mecanismos son los mismos que hemos hablado en el caso del estafilococo, es decir, alteraciones en la topoisomerasa 4, en la topoisomerasa 2, por los mismos genes que ocasionaban el problema en el estafilococo, e incluso la presencia de bombas de flujo, que ingresa el antibiótico y luego sale para afuera, ¿no? Estas mutaciones que permiten la presencia de bombas de flujo van a proporcionar un nivel de resistencia no muy alto, ¿no? Y se va a expresar, ¿no?, más en las quinolonas hidrófilas, es decir, en Norflox y en Cipro. No va a afectar a las demás. Entonces, fíjense, hay fenotipo sensible y hay resistencia de bajo nivel y de alto nivel. Es claro que el sensible es sensible a todos. Estamos hablando Norflox, Cipro, Levo y las nuevas fluorquinolonas, ¿no? En general. O puede ser de alto nivel, resistente a todo. Donde debemos de trabajar es aquí, ¿no? Si Norflox es resistente, dijimos, algún mecanismo de resistencia habrá. De hecho, que Norflox queda de lado, no hay posibilidad de usarlo. Hemos dicho que Norflox y Cipro son hidrofílicos y comparten tanto mecanismos, digamos, farmacocinéticos, farmacodinámicos y también mecanismos de resistencia. Por lo tanto, puede aparecer como sensible, pero simplemente durante el tratamiento puede comportarse como resistente. Entonces, es preferible no echar mano a ninguno de los dos. Lo que se puede usar es levofloxacino o las nuevas fluoroquinolonas, siempre y cuando aparezcan como sensible. Prácticamente son las únicas que podrían utilizarse. Y es más, ¿no? Cuando esto sucede, se debe alertar en el resultado del antibiograma el riesgo de selección de cepas mutantes durante el tratamiento que van a llevar a un fracaso. En términos simples, no es la mejor opción usar quinolonas para tratar neumococo, excepto si levo es sensible, por ejemplo, que es una quinolona respiratoria, como sabemos. No pensar en Norflox ni en Cipro, ¿no? Salvo que sea una cepa completamente sensible, pero aún así la potencia de estas dos primeras no es comparable cuando hablamos de bacterias gram positivas comparado con levofloxacino. Bien, y cuando hablamos de otros estreptococos, como el estreptococo piógenes, por ejemplo, es una cuestión mucho más sencilla. Puede haber varios mecanismos de resistencia. Acuérdense que el estreptococo piógenes
produce básicamente las faringoamigdalitis purulentas, ¿no? Otro detalle es la fiebre reumática, pero casi como secuela, e infecciones además en piel y tejidos blandos. Entonces, es importante saber que para betalactámicos, ¿no? En general, ¿no? La sensibilidad es prácticamente absoluta. No se ha descrito resistencia a penicilina hasta el día de hoy en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, cuando estén ante la sospecha de Streptococcus pyogenes, por ejemplo, faringoamigdalitis en un niño, no estén usando cefalosporinas, no estén usando amoxiclavulánico, no estén usando levofloxacino porque no tiene sentido. Debe de ser sensible a la penicilina. Tú le das amoxi y va a funcionar. Ya sé que alguien me responderá y me dirá, pero yo una vez a mi abuelita o a mi amigo le di y funcionó. Esa no es evidencia. La evidencia nos dice que en el mundo no existe, ¿no? Alguien me dirá, pero esa evidencia yo veo ahí que es pasada. Antes de colocarla, la he revisado hasta el día de hoy. No hay. No hay. He puesto el cuadro porque los patrones de resistencia y sensibilidad son estas. Y esto se mantiene hasta el día de hoy. No hay resistencia a penicilina. Por lo tanto, penicilina es el tratamiento de elección. Algunos prefieren dar macrólidos, por ejemplo, y cuidado que para macrólidos sí hay resistencia, sí se ha descrito, ¿no? En diferentes porcentajes, de hecho, pero sí. Entonces, la única manera de garantizar un tratamiento exitoso al 100% cuando tengamos faringoamigdalitis purulentas, donde Streptococcus pyogenes es lo más probable, es utilizar penicilina. Lo mismo cuando tienen, por ejemplo, gangrena estreptocócica. Tienen gangrena estreptocócica, es un cuadro severo, de bridas, pero al darle el antibiótico es preferible dar penicilina G, porque es 100% sensible a la penicilina. Son esos detalles que a veces no tomamos en cuenta y nos lleva a errores. Y finalmente, cuando hablamos de enterococo, también tiene sus propios mecanismos de resistencia, ¿no? Son varias las especies de enterococo, ¿no? Que se han aislado en humanos. Sin embargo, hay dos que cobran importancia, Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium. El fecalis, porque va a tener algunos determinantes que le dan más patogenicidad, ¿no? Posee, por ejemplo, la citolicina, la gelatinasa, la proteasa de serina y esta estructura proteica GLS24. Hay un factor de virulencia, que es una toxina bacteriana propiamente dicha, llamada citolicina hemolicina, y todo eso hace que el Enterococcus fecalis sea un patógeno importante en humanos. Cuando hablamos de Enterococcus faecium, ¿no? Se ha descrito un factor de virulencia, un gen existente en plásmidos. Ustedes saben que los plásmidos pueden transportar información de resistencia entre bacteria y bacteria, y este gen va a codificar una proteína con un dominio llamado hialuronidasa y que se comporta como una verdadera hialuronidasa, lo que le permite invadir. Ustedes saben que eso le permite invadir tejidos y causar infecciones invasivas, obviamente, ¿no? La proteína de superficie de ambas especies, tanto de Fecalis como Faecium, actúa como una adhesina, ¿no? Que va al final terminar formando una biopelícula a través de un mecanismo dependiente de glucosa. Eso le permite formar biofilms también, que es un factor, digamos, para contrarrestar la presencia de antibióticos. Es por esos motivos que Fecalis y Faecium son las dos especies más importantes que debemos de tener en cuenta. Lo más frecuente cuando estamos frente a un Enterococcus fecalis es que sea sensible tanto a las penicilinas como a la ampicilina y a los carbapénicos, en este caso el imipenem. Su prevalencia es alta cuando hablamos de Enterococcus fecalis. Sin embargo, va a haber un porcentaje bajo de esta especie que por alteración en la PBP5 y PBP4 va a haber obviamente resistencia a los betalactámicos en general, y es por eso que penicilinas, chao, penicilina asociado a clavulanato también, y carbapénicos también. Las cefalosporinas, por si acaso, no tienen actividad contra enterococo. Por eso es que ni lo mencionamos, ¿no? Sí se ha visto que hacen sinergia para ciertas infecciones, pero no por la efectividad de la cefalosporina, sino que más bien potencian la actividad de la vancomicina o de la penicilina, dependiendo de lo que van a usar. Pero las cefalosporinas no son alternativa para tratar enterococo. Y en ese mismo Enterococcus fecalis, lo más raro de todo es que tenga betalactamasa. Si tiene betalactamasa, como cualquier betalactamasa que hidroliza penicilinas, es una penicilinasa parecida del estafilococo. Fíjense, va a hidrolizar penicilina, ampicilina también, ¿no? Sin embargo, cuando lo asocias a ácido clavulánico, va a haber sensibilidad y lo mismo en carbapénico.
¿no? Entonces, el marcador para determinar si es una cepa sensible o resistente es ampicilina, no se olviden. Deben de mirar ampicilina. Enterococo sensible a ampicilina debe de ser fecalis, lo más probable, porque cuando hablamos de Enterococo faecium, lo más probable también es que sea resistente a la ampicilina, debido a la presencia de PBP5 alterada, y eso le otorga resistencia a todos los beta-lactámicos, incluidos carbapénicos. Que no tenga ningún mecanismo de resistencia es raro, ¿no? O sea, se comporta de manera distinta al fecalis. El fecalis más bien tiende a ser sensible, el faecium tiende a ser resistente, si lo quieren ver de esa forma. Y el marcador es ampicilina, para darme cuenta. Miro ampicilina, sensible debe de ser fecalis, resistente debe de ser faecium. Y la presencia de beta-lactamasa no solo es muy baja, es excepcional, es casi anecdótico. Con decirles que en los Estados Unidos hay un solo caso reportado en toda la historia. Entonces, lo que nos debe de quedar como información es que el Enterococcus fecalis es sensible a los beta-lactámicos y el marcador es ampicilina, mientras que el faecium tiende a ser resistente por la presencia de la PBP5 modificada. Para determinar la presencia de beta-lactamasa se utiliza el test de nitrocefina. Se va a producir el fenómeno que están viendo aquí. La nitrocefina es una cefalosporina cromogénica que va a cambiar, va a virar de color de amarillo a rojo cuando está en presencia de, vamos a decir, una beta-lactamasa, ¿no? Es sensible a la hidrólisis de todas las beta-lactamasas conocidas, por tanto, en bacterias gram positivas y negativas. Es una forma fácil de determinar si está o no presente una beta-lactamasa. No es frecuente la beta-lactamasa en los enterococos. Vuelvo a repetir, si es fecalis, lo más probable es que sea sensible y hay que ver la ampicilina. Si la ampicilina dice resistente, lo más probable es que sea faecium. O cuando vean un faecium, no tengan dudas que lo más probable es que sea resistente a la ampicilina. Y si es fecalis, lo más probable es que sea sensible, ¿no? Cuando es resistente es porque hay PBP5. Cuando es sensible es porque no hay. Así de sencillo. Y cuando hay PBP5 tenemos que olvidarnos de los beta-lactámicos y, como en el caso del estafilococo, pasar a glicopéptidos. No porque sea mejor antibiótico, sino porque no hay otra alternativa. Ahora, no abusen de la vancomicina, porque ¿qué van a generar? Enterococo resistente a vancomicina. Y han visto en láminas anteriores que eso puede generar la presencia de un Barça, o sea, estafilococo resistente a vanco. Bueno, va en cadena. Es por eso que uno tiene que ser racional al usar los antibióticos. En el grupo MLSB, solo por mencionarlo, miren, no es alternativa ninguno de estos antibióticos para tratar enterococo, pero hay que mencionarlo, porque, por ejemplo, ni Enterococcus fecalis ni faecium van a ser sensibles a clindamicina, ¿no? O sea, no es opción la clindamicina, son intrínsecamente resistentes a clindamicina. No, ese es uno de los motivos por los cuales siempre se ha dicho anaerobios por debajo del diafragma, metronidazol y no clindamicina. ¿Recuerdan? Clindamicina no va a ser de utilidad para tratar enterococo. En ninguna circunstancia. Es como querer utilizar ceftriaxona para pseudomonas. No va a servir. Y cuando hablamos de las streptograminas, esos antibióticos que no usamos y que incluso ni deberíamos mencionarlos, pero están dentro del grupo, Enterococo fecalis, que es el buenito, el enterococo amigo, el enterococo que es sensible a la ampicilina, también tiene resistencia intrínseca a las streptograminas, ¿no? Entonces, prácticamente para Enterococcus fecalis, si queremos utilizar antibióticos de este grupo, solo quedaría la posibilidad de macrólidos. Si no tiene ningún mecanismo de resistencia, puede ser sensible a macrólidos. Pero cuidado, existen mecanismos intrínsecos en el Enterococcus fecalis y también en el faecium que generan una resistencia no muy visible en el antibiograma, de tal manera que, a pesar que aparece sensible, por eso lo hemos pintado de amarillo, amarillo entre rojo y verde, ¿no? Para que nos simbolice eso, al final se comportan como resistentes. Y lógicamente, otra vez el gen ERB, como en toda resistencia de este grupo, comete su accionar, metila al blanco del antibiótico, que es, o a la diana del antibiótico, que es la subunidad 23S del RNA ribosómico, y genera resistencia, ¿no? El Enterococcus faecium podría ser sensible a las streptograminas, ¿no? Pero si adquiere algunas acetiltransferasas u otras enzimas como BAT-D o BAT-E, así se llaman, va a hacerse resistente.
Entonces, en términos sencillos, incluso la sensibilidad hay que manejarla con cuidado también. En otras palabras, no usar ni macrólidos, ni lincosamidas, ni streptograminas para tratar enterococo. Las lincosamidas, porque hay resistencia intrínseca, las streptograminas pasa algo parecido, y solo quedaría macrólidos que, aunque parezcan sensibles, pueden comportarse como resistentes durante el tratamiento. Entonces, no es opción para terapia. Y cuando hablamos de aminoglicósidos, aquí sí es muy importante porque los aminoglicósidos son una herramienta fundamental para tratar infecciones por enterococo. Sin embargo, hay que saber que existe una resistencia natural de los enterococos hacia los aminoglicósidos. A eso se le llama resistencia de bajo nivel o resistencia natural. ¿Qué significa? Que los enterococos, desde que son enterococos, ya son algo resistentes a los aminoglicósidos. No existen enterococos 100% sensibles. Cuando en el antibiograma ustedes ven enterococo sensible a algún aminoglicósido, no es porque sea 100% sensible, es porque tiene una resistencia de bajo nivel. Y esa resistencia de bajo nivel lo escriben como sensible, pero hay que saber que ya existe algo de resistencia, ¿no? Es de forma intrínseca y se va a dar, ¿no? Cuando la concentración inhibitoria mínima fluctúa en estos valores para gentamicina y en estos otros para estrepto, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo? Un transporte deficiente del aminoglicósido al interior de la bacteria. Acuérdense que el aminoglicósido necesita ATP y es muchas veces medios anaeróbicos que no van a permitir esto cuando hablamos de enterococo. Bueno, en general. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando hay infecciones severas a este aminoglicósido para tratar enterococo, no lo usemos solo. Como sabemos que hay una resistencia de bajo nivel, debemos de asociarlo o a un beta-lactámico, que podría ser ampicilina si el enterococo es fecalis y es sensible, o podría ser vancomicina cuando, por ejemplo, es un Enterococcus faecium resistente a la ampicilina, ¿no? Cualquiera de los dos, ambos actúan en pared. Antibióticos que actúan en pared asociado al aminoglicósido, hay sinergia. Y en las infecciones graves siempre se deben de usar. O sea, en infección grave nunca usar aminoglicósido solo para tratar enterococo porque ya tiene una resistencia de bajo nivel. Eso es lo que les quiero comentar. Sin embargo, pueden adquirir también resistencia de alto nivel debido a la presencia de enzimas como acetiltransferasas, ¿no? Nucleotidiltransferasas o fosfotransferasas. Cualquiera de estas tres va a hacer que se pierda ese efecto sinérgico que hemos visto entre aminoglicósido y antibióticos que actúen en pared. Por lo tanto, ya no se puede usar, por mucho que sean infecciones graves. Entonces, ¿cuáles son los fenotipos que van a presentarse? Habíamos dicho en el caso del estafilococo, había uno solo que se parecía, ¿recuerdan? Cuando hablábamos de aminoglicósidos, dijimos el estafilococo comúnmente es sensible a los aminoglicósidos y solo en el MARSA existía una enzima, ¿no? Esa enzima era esta de acá, ¿no? Bueno, entonces estos son los principales. Hay muchos más, pero estos son los principales. Y también lo mismo cuando hablamos de aminoglicósidos, estos son los aminoglicósidos principales de uso en la clínica: streptomicina, gentamicina, tobramicina, amicacina y canamicina. Las otras no tienen mucha trascendencia. Son los que debemos de observar. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos la presencia de estas dos nucleotidiltransferasas, ¿no? El 6 y el 3 segunda, así se llaman, la presencia de los dos, te va a dar resistencia a la streptomicina y solo a la streptomicina. Todo lo demás va a permanecer sensible. Solamente da resistencia a la streptomicina, ¿no? Lo demás permanece sensible. Entonces quiere decir que la resistencia a la streptomicina es algo independiente, no hay resistencia cruzada. Hay que recordar eso. Va a ser importante para la lectura del antibiograma. Cuando existe esta fosfotransferasa, llamada fosfotransferasa 3'-3, ¿no? Te va a dar resistencia a amicacina y canamicina. Las otras van a permanecer sensibles. Y así hay determinados, digamos, fenotipos. Este es importantísimo, ¿no? Acetiltransferasa 6', ¿no? Y fosfotransferasa 2 segunda. Te da sensibilidad a la streptomicina y todo lo demás resistente. Fíjense, es lo contrario de lo que sucede al principio. Resistente a estrepto, el resto sensible. Aquí es sensible a estrepto y el resto resistente. Ojo con eso. Y este otro, ¿no?
que es una nucleotidiltransferasa 4', 4 segunda, que te va a dar resistencia a tobramicina, amicacina y canamicina y te deja sensible a streptogenta, ¿no? Fíjense, y como las cosas no quedan así, el Enterococcus faecium, siempre el faecium es el que trae más problemas, tiene un gen intrínseco, denominado de esta forma, porque va a generar y va a codificar esta acetiltransferasa del mismo nombre, ¿no? Acetiltransferasa 6'-1I. El nombre de la enzima es exactamente lo mismo. ¿Cómo se expresa esta enzima? Se expresa primero débilmente, modifica tobramicina y canamicina, estos que están acá, tobramicina y canamicina, y simplemente cuando tú lo uses, va a haber una falta del efecto sinérgico. O sea, ¿se acuerdan que se tiene que usar en infecciones graves el aminoglicósido asociado a ampicilina o vancomicina para que tenga efecto, un efecto sinérgico y sea mejor el resultado? Ese efecto sinérgico no se va a dar, aun cuando no exista la resistencia de alto nivel. En términos simples, para que se entienda, aparecen sensibles, ¿no? Sin embargo, gracias a esta enzima, no funciona tobramicina y canamicina para hacer esa asociación. Entonces, anulamos tobramicina, anulamos canamicina. Ahora, amicacina y canamicina comparten un patrón de resistencia y al final te dejan solo a streptomicina y genta como alternativas para tratar. Y dense cuenta, habíamos dicho, fíjense aquí, la presencia de estas dos nucleotidiltransferasas hacen de que haya resistencia a estrepto, sensibilidad a todo lo que es los demás aminoglicosidos. O sea, solo afecta streptomicina. Entonces ya podemos ir sacando una conclusión ahí, que la resistencia de alto nivel a streptomicina, esto que estamos viendo, miren los MIG cuánto han subido a más de 1000, está causado por un mecanismo independiente al resto de aminoglicósidos. No hay resistencia cruzada. Esto es importante. Y el otro detalle, si ustedes observan, es lo que habíamos comentado aquí, ¿no? Aquí era un fenómeno diferente, ¿no? De lo que era resistente se torna sensible y todos los sensibles se hacen resistentes. Es lo contrario. Es lo contrario. Miremos en columnas para que esto se entienda. Canamicina puede ser sensible, pero hay varias enzimas que le dan resistencia. No hay una sola. Cuando es amicacina, lo mismo. Puede ser sensible, pero hay varias enzimas que le dan resistencia. En tobramicina también hay más de una enzima que le da resistencia, pero a gentamicina hay una sola que le da resistencia. Y a streptomicina también hay una sola que le da resistencia. Eso es importante. Y debido a eso, la resistencia de alto nivel a gentamicina, con este tipo de MIC, implica resistencia de alto nivel a todos los otros aminoglicósidos que frecuentemente se utilizan, ¿no? En la práctica clínica, excepto, ya saben, a streptomicina. Entonces, de ahí nace lo que queda como patrón para ver la sensibilidad o resistencia a los aminoglicósidos cuando tratamos enterococo. Decimos, cuando estrepto es resistente, esa resistencia afecta solo a estrepto. Y cuando genta es resistente, afecta a todos, excepto estrepto. Entonces, ¿cuáles son los dos antibióticos trazadores que tenemos que ver aquí? Estrepto y genta, punto. Resistencia de alto nivel a estrepto, afecta solo a estrepto, lo demás es sensible, puede usar. Y la resistencia de alto nivel a genta afecta a todos, menos a estrepto. Por eso es que se mira estrepto y se mira genta, como van a ver en los antibiogramas. Y finalmente, cuando hablamos de resistencia a glicopéptidos, esto se va a asociar, como en el caso de estafilococo, a la presencia del VAN-A, sobre todo, que es el mecanismo más común, que le va a dar, esto es vancomicina y esto es tecoplamina, los dos glicopéptidos más frecuentes, ¿no? Cuando ambos son sensibles, obviamente no hay ningún tipo de resistencia. Felizmente ese tipo de fenotipo es alto, es elevado, ¿no? El VAN-A le va a dar resistencia a ambos, tanto a la vancomicina como a la tecoplamina. Por eso decir que voy a usar tecoplamina cuando sea resistencia a banco no tiene sentido. Si es resistente a ambos, por el VAN-A, ¿no? Y se va a ver en todas las especies de enterococo. No es alta la prevalencia, pero existe. Las otras ya son poco frecuentes, ¿no? Por ejemplo, el VAN-B
que te da resistencia o intermedio a vancomicina y sensibilidad a teicoplamina. Si vemos eso, por ejemplo, que es resistente a vanco y sensible a teicoplamina, no es VAN A, es VAN B. Todas esas son de forma adquirida. En cambio, las VAN C, todos los subtipos de VAN C, son de forma intrínseca en algunas especies. Enterococcus gallinarum, por ejemplo, Enterococcus caseliflavus, Enterococcus flavicenses, ¿no? Que no son importantes, solo acuérdense, el fecalis y el faecium es el que, o los que nos interesa. Muy bien, hemos terminado. Espero que este resumen, porque es un resumen, haya servido de algo y tengamos en cuenta que existen diferentes mecanismos de resistencia que se tienen que traducir al antibiograma, ¿no? Para poder elegir bien un antibiótico antes de iniciar terapia cuando tengamos bacterias gram positivas. Lo mismo va a suceder con las bacterias gram negativas, pero los mecanismos son de otro tipo. Les agradezco entonces por vuestra atención, ¿no? Para empezar la siguiente ponencia. ¿Qué tal? Buenas noches a los colegas que se han conectado en el transcurso de la ponencia. En estos momentos el doctor Leonel Martínez se encuentra viajando, volando de Arequipa para Lima y justo me ha escrito que no va a poder estar presente en esta sección de comentarios y preguntas. Yo quisiera hacer un resumen de lo que ha conversado el doctor desde el punto de vista práctico. Cuando hablamos de Staphylococcus aureus, que ustedes saben que es uno de los cocos gram positivos más virulentos y causantes de enfermedad invasiva en la edad pediátrica, debemos dividirlo en los meticilinos sensibles y los meticilinos resistentes. Los meticilinos sensibles son los que son sensibles a la oxacilina, dicloxacilina, cefalosporina de primera generación o la amoxicilina más ácido clavulánico o la ampicilina más sulbactam o la piperacilina tazobactam. ¿Ok? El otro aspecto importante es que hay estafilococos meticilinos sensibles que pueden ser resistentes a clindamicina, y eso ya lo hemos reportado en el hospital. O sea, el que sea meticilino sensible no garantiza que sea sensible a la clindamicina. Por lo tanto, clindamicina no es una primera alternativa para tratar infecciones por estafilococo meticilino sensible. Su indicación sería alergia a las beta-lactámicos. Por eso tendríamos que usar clindamicina. Y en el estafilococo meticilino sensible también hay que estar atento a la sensibilidad de eritro con clinda, porque también si es eritro resistente y clinda sensible, hay que hacer el D-test o el MLS-test. En los antibiogramas del hospital lo van a encontrar como MLS-test. Por lo tanto, si es eritro resistente y clinda sensible y MLS-test positivo, no pueden usar clindamicina. Tienen que usar otro antibiótico alternativo. Ahora, cuando hablamos de Staphylococcus aureus meticilino resistente, quiero mencionar un aspecto que no ha mencionado el doctor. Los estafilococos aureus meticilino resistentes se dividen en aquellos con fenotipo comunitario y aquellos con fenotipo de adquisición nosocomial o adquirida en el hospital. Los MRSA adquiridos en el hospital usualmente son resistentes a más de 3 familias de antibióticos. O sea, no solamente son resistentes a meticilina, a eritromicina y a clindamicina, sino también muestran resistencia a otras familias, como pueden mostrar resistencia a las doxiciclina, al cotrimoxazol, a la rifampicila, a las quinolonas y a los aminoglicósidos. En cambio, los estafilococos aureus meticilinos resistentes adquiridos en la comunidad generalmente son resistentes a máximo 3 familias de antibióticos. Generalmente son resistentes, además de la meticilina, a la eritromicina y a la clindamicina, permaneciendo susceptibles a la rifampicina, a la doxiciclina, al cotrimoxazol y a los aminoglicósidos y a las quinolonas. Aunque hay algunos cepas de MRSA de la comunidad que pueden mostrar resistencia al cotrimoxazol, pero la gran mayoría de los aislamientos que tenemos en el hospital son susceptibles al cotrimoxazol. De ahí que cotrimoxazol puede ser una alternativa para infecciones leves a moderadas
cuando tenemos un MARSA comunitario MLS positivo, por lo tanto, que no podemos usar la clindamicina. No se olviden, pregunta de examen. MARSA de la comunidad resistente a meticilina, eritro y clinda, y generalmente susceptible a las otras familias de antibióticos. MARSA adquirido en el hospital, usualmente resistente a más de 3 familias de antibióticos, además de la oxacilina, la clinda y el eritro, muestra resistencia a cotrimoxazol, rifampicina, doxiciclina, incluso a aminoglicósidos y rifampicina, ¿ok? El D-test en el hospital se reporta en los antibiogramas como MLS test. Cuando hablamos de un estafilococo meticilino resistente, si bien es cierto, el punto de corte de sensibilidad a vancomicina es menor o igual a 2, si el MIC es mayor de 1, por más que nos lo informen como sensible, debemos usar vancomicina. ¿Ok? El otro aspecto importante es en relación al neumococo. En relación al neumococo, para cepas no meningias, o sea, las causantes de neumonía, tenemos una susceptibilidad del 80% y una intermedia del 15%. Significa que tenemos un 95% de pacientes con neumonía por neumococo que aún pueden ser tratados con dosis altas de penicilina, ya sea 200.000 a 400.000 unidades por kilo día, o en el caso de ampicilina, 200 miligramos por kilo día. La mayoría de las guías refiere entre 150 y 200 miligramos por kilo día de ampicilina. La recomendación nuestra es usar la dosis máxima, 200 miligramos por kilo día, dividido en cada 6 horas. Para cepas meningias, en la vigilancia del neumococo, del grupo de vigilancia de enfermedad invasiva por neumococo, ya ha detectado aislamiento de neumococo de cepas meningias resistentes a ceftriaxona o con susceptibilidad intermedia para ceftriaxona. Es por eso que para la terapia empírica inicial de una meningitis bacteriana supuestamente neumocócica, ya no se recomienda monoterapia con céfalo de tercera, sino la combinación de ceftriaxona más vancomicina hasta los resultados del cultivo de líquido cefalorraquídeo. El otro aspecto importante de esta vigilancia es que ha reportado una resistencia del neumococo a la acitromicina del 80%. O sea que acitromicina ya no es terapia empírica inicial para infecciones neumocócicas, incluyendo sinusitis, otitis. ¿Ok? Y la susceptibilidad y la resistencia a clindamicina es del 70%. O sea, asociar clindamicina a ceftriaxona para una neumonía complicada, supuestamente neumocócica, ya no tiene razón de ser. Si yo voy a asociar un antibiótico a una neumonía necrotizante supurada por neumococo y sospecho resistencia, tengo que asociar a la ceftriaxona vancomicina, ya no clindamicina, porque el nivel de resistencia es 70%. ¿Ok? Entonces, ya acitromicina para enfermedad neumocócica no va, clindamicina para enfermedad neumocócica no va. En el caso de estreptococo, es muy importante lo que ha mencionado el doctor. Al momento no se ha reportado resistencia del estreptococo del grupo A las penicilinas. Por lo tanto, los beta-lactámicos como la penicilina, la amoxicilina, la ampicilina, siguen siendo terapia de primera elección para infección estreptocócica. Sí se ha reportado resistencia a eritromicina y clindamicina. Por lo tanto, estos son antibióticos alternativos en el caso de alergia tipo 1 a las penicilina, porque si no es alergia tipo 1, la alternativa sería una cefalosporina de primera generación, como el cefadroxil. Y en el caso de enterococo, siempre tenemos, los principales son enterococo fecalis y enterococo faecio, ¿ok? En relación al enterococo fecalis, es sensible a la ampicilina. En relación al enterococo faecium, es resistente a la ampicilina, por lo tanto que la alternativa de tratamiento es la vancomicina. En infecciones severas por estos enterococos,
se sugiere, por ejemplo, bacteriemias o pacientes con sepsis o pacientes con endocarditis, se sugiere la asociación con un aminoglicósido, que puede ser gentamicina o streptomicina. Entonces tenemos que ver en el antibiograma si es que el enterococo es sensible a alta carga de gentamicina o streptomicina. ¿Okay? Esta sinergia la vamos a usar en infecciones severas. No usamos aminoglicósidos como monoterapia para infección por enterococo. ¿Ok? Así le salga alta carga, sensible a alta carga de gentamicina y el foco es urinario, no lo van a usar como monoterapia. Siempre se usan como parte de una terapia combinada para sinergismo. Y si es resistente a genta, puede ser sensible a estrepto. Y si es resistente a estrepto, puede ser sensible a genta. Si es resistente a estrepto y a genta, no podemos usar ya aminoglicósidos para combinación de sinergismo. Pero si es un enterococo fecalis, podríamos asociar a la ampicilina ceftriaxona. Eso sí está reportado, ¿no? Que en el caso de enterococo fecalis, que es sensible a la ampicilina, en infección severa, si hay resistencia a aminoglicósidos, una alternativa es asociar ceftriaxona, pero solo para enterococo fecalis, no para enterococo faecio. Siempre que tenemos un aislamiento de enterococo, la primera pregunta que tenemos que hacernos ¿es un contaminante o es un causante de infección? Porque enterococo, como normalmente lo encontramos en el intestino, puede ser un contaminante. Entonces, esto hay que valorarlo. El mes pasado tuvimos en UCI de neonatología un niño con bacteremia por enterococo, que la terapia empírica inicial fue mero banco. Llegaron 2 hemocultivos positivos a enterococo fecalis sensible a ampicilina y desescalamos de mero banco a ampicilina con una evolución favorable. ¿Ok? Porque ya había mejorado, porque había estado recibiendo vancomicina, pero como era sensible a ampicilina, se desescaló y la evolución fue favorable. Por lo tanto, no hay que tener miedo en desescalar si es que hay susceptibilidad demostrada. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. El taller, debido a que la presentación del doctor ha durado 1h30, es que el tema de lectura interpretada de antibiograma se va a posponer para otra oportunidad, porque terminado el curso vamos a hacer un taller de lectura crítica de antibiograma. Y para reforzar estos conceptos que ha mencionado el doctor de los mecanismos de resistencia y ya la aplicación práctica con casos del hospital del niño. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta adicional. No veo nada en el chat. No, doctor, no hay nada en el chat. Ok, entonces yo creo que todo está claro. No se olviden la diferencia entre el MARSA de la comunidad y el MARSA nosocomial. MARSA de la comunidad generalmente, además de resistencia a meticilina, puede ser resistente a eritroaclinda y ocasionalmente a cotri. En cambio, en el MARSA comunitario generalmente es resistente a más de 3 familias de antimicrobianos. Y como mencionó el doctor, si estoy frente a una infección por un estafilococo meticilino sensible, la terapia de elección es oxacilina. La vancomicina no es mejor a la oxacilina si es meticilino sensible. Solamente voy a usar vancomicina si es meticilino resistente. ¿Ok? Entonces, si no hay otra pregunta, muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión, que es mecanismo de resistencia contra gram negativos. Hasta luego.